en Argentina pretende pisotear los valores democráticos y de derechos humanos de este país, diciendo mentiras de este tamaño y además faltándole el respeto a los 8 millones de venezolanos que han tenido que salir de Venezuela y a los casi 250.000 que hoy viven acá. Carlito, ayúdame a entender, los quiero escuchar a todos. Sí, el kirchnerismo es muy diverso, ¿no? El gobierno es muy diverso, heterogéneo, policromático. Para algunos es una acuarela, para otros es una pintura de mal gusto, qué sé yo. Ubíquense en el lugar donde quieran. Yo entiendo que el candidato a presidente no tiene la misma postura que Alberto Fernández con Venezuela, ni con Nicaragua. No. ¿Es correcto o no? No. ¿Digo bien o no? No, de hecho, si Sergio Massa es presidente, la postura ante Venezuela, Nicaragua... Irán. Sí, va a cambiar. ¿Va a cambiar? A ver, el problema, Irán, queda lejos. Sí, es verdad. ¿Por qué Alberto Fernández tiene que hablar de Venezuela? Porque es nuestra comarca. Sí. Y de hecho, Alberto Fernández, Perdón, cuando era candidato... Irán está acusado de varias bombas, ¿eh? No, pero está bien, pero vos... No quiero que pase... A ver, vos como integrante de América Latina, América del Sur, y como país importante de América del Sur, Argentina tiene la obligación de actuar y de condenar cuando algún país de América del Sur se desvía del sendero democrático. De hecho, en el 2019, y estuvo muy bien lo que hizo, Alberto Fernández, primero como candidato y después como presidente, condenó abiertamente el intento de golpe de Estado de Bolivia y no reconoció al gobierno boliviano hasta que... Yáñez, la senadora Yáñez. La senadora Yáñez no lo reconoció y está bien que así haya actuado hasta que Bolivia recuperó su democracia. Sí, Yáñez está presa, de hecho. Y está bien lo que hizo Alberto Fernández en ese momento. Ahora, ¿por qué Argentina tiene que, por lo menos, dar su opinión? Primero, por lo que decían de la cláusula democrática del Mercosur. ¿Lo hace de torpe? ¿Por qué? Bueno, por ahí porque lo cree. Por ahí piensa así. Alberto Fernández está a favor de una dictadura, yo no puedo creer. Bueno, por ahí está a favor de no meterse en el caso venezolano y sin el boliviano. Acercar las partes, dijo, yo escuché mal. ¿Qué parte va a acercar? Si, no sé, ¿hay partes para acercar en Venezuela o no? Se ha intentado en distintas oportunidades, es real que se han intentado mesas de negociación, pero siempre quienes la patean son los mismos, es el régimen. La última mesa de negociación en México, auspiciada por Noruega, la pateó el régimen porque además no liberan a Alex Saab, que es el principal testaferro de la dictadura. Esa fue la excusa. Lamentablemente en este caso no hay partes a la que acercar y eso lo sabe perfectamente el presidente Fernández, eso lo sabe porque, como han dicho, él mismo ha mencionado los informes violatorios de derechos humanos, pero él insiste no solo en invitar a los dictadores de la región argentina, como pasó en enero en la CELAC, y a lo que se logró que no viniera Maduro, sino en estrechar la mano de Maduro en Brasil el mes pasado y en volver además a decir que en Venezuela los 8 millones de venezolanos que han tenido que salir de Venezuela es por culpa de las sanciones. No, es increíble, es increíble. Además, perdón. No, pero además es una falta de respeto para todos los venezolanos que están viviendo en esta tierra. Sí, yo no soy quien para decirle bienvenidos sean porque no represento a nadie, pero como argentino me siento gustoso de que haya venezolanos escapando de una dictadura en este país. De hecho, tengo muchos amigos, amigas y demás. Sí, es una falta de respeto para los venezolanos que están en Argentina. Decirle que se escaparon por las sanciones. Además, Esteban, hay algo que te quiero contar. Más de la mitad de esos 8 millones de venezolanos ya habían salido. El peor momento de la crisis migratoria fue antes del 2018, que es cuando se llevan adelante las primeras sanciones. En ese momento se estimaba que 5.000 venezolanos huían de Venezuela al día. Entonces, evidentemente, este señor lo único que quiere es caer en una retórica totalmente que le sirve al régimen de Maduro y termina siendo, por muy doloroso que nos parezca, un aliado, termina poniendo a Argentina como un aliado del régimen venezolano. Y no puedes conocer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que el informe por la violación de los derechos humanos en Venezuela lo hizo una mujer que además no tiene nada de derecha, sino que es una mujer de la centroizquierda o de la izquierda chilena, como la expresidenta Michelle Bachelet, con gran diálogo con Cristina Fernández de Kirchner y con Alberto Fernández también. Así que, o sea, no puede bajo ningún punto de vista desconocer eso. Carlito, vamos. ¿Cómo se entiende que un venezolano hoy camine kilómetros y kilómetros y kilómetros para poder dejar Venezuela? ¿Cómo se entiende eso?
Bueno, tal es la crisis, tal es la persecución política, tal es el hambre que está padeciendo la mayoría de los venezolanos. Estamos hablando de un 80% de venezolanos bajo el índice de la pobreza y 70% bajo el índice de la pobreza extrema. ¿70% dijiste? 70%. Los he visto, sé que Colombia tiene una crisis muy importante con el tema de la cantidad de venezolanos porque no solo se va el que tiene un mango de Venezuela, que tiene para pagarse un pasaje en avión, sino también cruzan la frontera como pueden. Hay una crisis enorme, los he visto, no recuerdo el nombre, las ollas creo que les llaman. En Cúcuta, en el paso de Cúcuta de Colombia, ¿ahí o no? Sí, bueno, ¿cuál es esa? Porque es una crisis humanitaria, ya no es una cuestión de derechas o izquierdas, hay una crisis humanitaria ahí. Exactamente, hay una crisis humanitaria compleja, eso quiere decir que la ha diseñado el régimen para que sea así, justamente para controlar a la población, y hay una dictadura criminal, digamos. Se unen dos cosas que creo que no ha pasado históricamente en ninguna parte de la región y cuyas consecuencias son la de un país en guerra, con la diferencia de que Venezuela no está en guerra. Y como tú dices, cruzan a Colombia, están cruzando la selva del Darién, que es el camino más peligroso que existe en la región, de los cuales muy pocos salen ilesos o con vida, y están llegando, te voy a decir, hasta Argentina algunas personas llegan caminando. ¿Caminando? ¿Cómo? Hasta Argentina. Llegan caminando hasta Argentina. Ah, bueno, ¿tienen un mango para pagarse un pasaje? Mira, yo y ahí lo escucho a Angulo. ¿Lo tenés al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou? Fíjense la diferencia. En Uruguay los presidentes, en Uruguay hay un lío bárbaro con el agua, ¿sí? Hasta septiembre no van a tener agua, sé lo que se cree. ¿Podríamos mandarle agua a Uruguay o no? Como gesto de humanidad. Sí, capaz estamos mandando, capaz estamos mandando. No sé. Contaban de Uruguay. Sí, porque ya que somos la patria grande, ¿o no? Perdón, después volvemos, pero viste que en Uruguay, bueno, falta agua. Sí, no hay agua. Y la gente está comprando agua mineral, bidones, botellas. Bueno, no aumentaron un peso. No aumentaron porque también les sacaron los impuestos, les sacaron el IVA. ¿Está bien? Sí. Pero es una forma de que no aumenten los... Sí, bueno, pero le sacaron los impuestos. Bueno, Lacalle Pou, que es el presidente de Uruguay, como casi todos los presidentes de Uruguay, caminan por la calle como cualquiera, ¿sabían o no? ¿Sí? Caminan por el centro con su esposa, como cualquiera. Van a la cancha de fútbol como cualquier otro y demás. Sí, fíjese la diferencia con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Esto decía Lacalle Pou, hablando de Venezuela. Quiero terminar con dos temas y estribo en lo que decía el presidente Abdo, que felicito haya hablado. Todos acá sabemos qué pensamos sobre el régimen venezolano. Todos tenemos opinión clara. Hay que tratar de ser objetivos. Hace poco tiempo se discutió esto en Brasilia, en virtud de una reunión convocada por el presidente Lula. Está claro de que Venezuela no va a salir a una democracia sana si cuando hay un viso de posibilidad de una elección, una candidata como es María Corina Machado, que tiene un enorme potencial, se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos. Y alguno dirá, ¿qué tiene que ver esto con el Mercosur? Bueno, tiene que ver porque los distintos bloques, las distintas asociaciones en el mundo han alzado su voz y creo que flaco favor le haríamos a la democracia venezolana y al pueblo venezolano si no alzamos nuestra voz como hizo el presidente Abdo, que suscribo, apoyo, y en este tono, como es el que siempre tenemos, creo que el Mercosur tiene que dar una señal clara para que el pueblo venezolano pueda encaminarse a una democracia plena que claramente hoy no la tiene. Clarísimo, un tipo muy interesante, Luis Lacalle Pou. Te escucho, Angulo. El año pasado hubo reuniones entre funcionarios del gobierno de Venezuela y de Estados Unidos, y de hecho circuló en medios muy importantes del mundo que hubo una reunión secreta también en Qatar hace unas semanas. Te quiero preguntar, ¿cuál es la postura hoy de los Estados Unidos con respecto a Venezuela? Y puntualicen Estados Unidos porque es un país que tiene peso en el mundo. Y este tipo de encuentros donde se critica la situación de Venezuela, ¿qué peso interno tiene dentro del país y si este tipo de declaraciones ayudan? Sí, es una excelente pregunta, justamente porque Estados Unidos, que es uno de los principales promotores de la democracia a nivel mundial y en la región, viene
por supuesto que apoyando las distintas iniciativas que pudiesen haber llegado de negociaciones, pero con lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, con la proscripción de María Corina Machado, fue uno de los primeros países en salir a condenarlo. Es muy preocupante que haya una, y lo digo proscripción porque es una proscripción real, no como la que pretenden ver aquí, que digamos no es una proscripción real. Es muy preocupante que esté ocurriendo eso cuando se está tratando de llevar adelante un proceso de elecciones el año que viene en Venezuela y en donde lo único que está haciendo el régimen claramente es demostrar que no está dispuesto a llevar adelante estas elecciones. Eso en relación, lo dijo Lula la semana pasada, ¿va a haber elecciones democráticas en Venezuela? No, señores, por ahora el régimen no tiene ninguna intención y por eso es tan importante que nos sigan apoyando a nivel internacional para que hagamos presión para que haya realmente estas elecciones.